¿Quién llegó y no tiene problemas porque nadie quiere quemarlo, ni mucho menos? Es el científico favorito de usted en casa, el señor Gabriel León, bioquímico de profesión y divulgador de la ciencia de afición. ¿Cómo estás, Gabriel León? ¿Cómo te trata la vida por estos días en este Chile aciago? Así suspirando, ando a suspiritos, tratando de seguir entendiendo. Tú vives muy cerca de una de las zonas que hasta hace poco rato estaba con manifestaciones bastante encendidas ahí en Pedro Valdivia, Providencia, Claro. por esa zona. De hecho fue complicado porque yo vengo en metro siempre a la radio, me Claro. muevo harto en metro, y estaba cerrado Inés de Suárez, no estaban saliendo metros, sale línea 1, en Pedro Valdivia con Providencia hoy día fue zona de guerra, Sí, entonces claro. está bien complicada, está álgida la cosa, llevamos varias semanas en esto, veremos cómo sigue, pero yo soy bien optimista. Yo creo que Chile se va a convertir en un mejor país cuando logremos ponernos de acuerdo y conversar. Ujú. Creo que va a haber consecuencias de largo plazo. Algunas de ellas relacionadas con el actuar de la policía. Yo creo que Carabineros de Chile es una institución que va a desaparecer. El uniforme verde en la calle perdió hoy el respeto que uno le tenía hace tiempo. Yo cuando era chico una vez me perdí en la calle y yo sabía que si me perdía tenía que buscar un carabinero. Claro. Todos sabíamos eso. Y hoy día ese sentimiento está trastocado. Yo siento que va a haber cambios muy importantes, pero insisto, yo soy optimista y yo creo que Chile se va a convertir en un país mejor. Tengo la gran esperanza de aquello. Estamos contigo, Cabo. Sí, claro. O sea, decimos amén, ¿no? Amén. Sí, yo creo que Que así algo sea. va a salir. Gabriel León, ¿qué nos traes en el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar en esta columna tradicional de día miércoles? Hoy día les tengo una Es un historia. es cierto que es un homenaje a nosotros Es un mismos. homenaje a ustedes. ¿Cómo? Es un homenaje a Sí, ustedes. a ¿Por nosotros qué? mismos. Es un homenaje a todos ustedes y a ese número que está ahí en la esponja, ¿Ya? que protege al micrófono de la baba que salta cuando hablan ¿Ya? y que tiene unas letras al lado. Que dice 97.7 FM. FM. Claro. Y hoy día modulada. frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Y hoy día vamos a hablar, porque es aniversario. El 6 de noviembre de 1933, un ingeniero eléctrico en Estados Unidos describió una forma de enviar mensajes usando ondas de radio, pero cambiando levemente la frecuencia de las ondas de radio, modulando la frecuencia. Mira. Y eso permitió el nacimiento de las radios FM, frecuencia modulada, Ah, mira. que permiten, entre otras cosas, mandar una señal de audio de mayor calidad, lo que le permite, entre otras cosas, transmitir música con una calidad mucho mejor a la radio AM, Amplitud. que tiene la modulada. amplitud modulada, no como un amigo decía antes que era audición modulada, no, es amplitud modulada, audiencia modulada decía él, es amplitud modulada. Entonces vamos a hablar hoy día justamente del nacimiento de las radios FM, de las manías danzantes y del old fashion, de todo eso vamos a hablar hoy día. Cha, Ya. la media vuelta. A ver, A ver, ¿ustedes ven Los Simpsons? Sí, claro. lo hemos visto. Me encantan Los Simpsons a mí. Y esto es un ejercicio para toda la gente en la casa, pero ustedes también. Un día que estén viendo Los Simpsons, ¿Ya? pónganle pausa Ajá. y acerquen con su celular, con la cámara de fotos prendida, hagan zoom y tomen una foto en el cuerpo de algún personaje de Los Simpsons. En el cuerpo, dígalo, no, Orson. no en la cabeza. No, bueno, puede ser la piel. Amarillo. Naranjo. Son amarillos, Amarillo, amarillos. claro. pero la pantalla no tiene píxeles amarillos. La pantalla del televisor tiene píxeles rojos, verdes y azules. El amarillo no existe en el televisor. Pero sin embargo, su cerebro ve el color amarillo. Al combinar. ¿Habían cachado eso, no? Eso pasa, a ver, pero espérate, ¿eso pasa solamente con los Simpsons o con todos los amarillos que Con vemos todos en los pantalla? amarillos. Sí, Yo partí por este ejemplo porque... sí, claro, porque es muy popular. Porque el color amarillo, no existe luces de color amarillo en la pantalla de su celular ni del televisor. Todas las pantallas están construidas de una forma similar, traen luces verdes, rojas y azules. Y si ustedes se fijan en los Simpsons, que son amarillos, por eso me ese ejemplo, y se ve amarillo, ustedes lo ven, y efectivamente es amarillo, pero si acercan la cámara del celular con zoom y le sacan una foto al televisor de cerca, ¿Ya? van a ver los puntitos de luz y van a ver que son rojos o verdes, no hay amarillo ahí. El color amarillo que ustedes ven cuando ven los Simpsons lo hace el cerebro. Oh. La luz visible, Oye, eso es como un primer statement Por así supuesto. como para decir, pero... por favor, espérate. partamos por ahí. Espérate, ¿De qué hablas, Willis? Cabros, estoy hablando de los de Plaza Italia. ¡Paren todo! Paren todo, siéntense no, un rato y no se escuchen, ve el amarillo. Apaguen ese fuego, hombre. escuchen esto. La luz que nosotros vemos es parte de la radiación electromagnética que percibimos, por ejemplo, con el ojo. Ujú. Y en nuestros ojos hay 3 tipos de receptores para luz verde, azul o roja. No hay receptores para luz amarilla. Pero si un punto de luz emite al mismo tiempo luz roja y verde, el cerebro lo va a interpretar como un punto que está excitando a 2 receptores distintos, al rojo y al verde, ¿Ya? y en el cerebro eso va a ser interpretado como un color nuevo
que es el amarillo. Wow. Entonces el cerebro... O sea, el cerebro hace el mix. Exactamente. Y el cerebro es el que le da un sentido a ese color y tú lo percibes como algo amarillo. Pero en estricto rigor... Que y hemos pasa por el- convenido llamar. y que hay una, amarillo. hay una convención social. Ahora, tu amarillo, el que tú ves, es distinto al mío. Pero eso Porque- pasa con todos los colores también, Claro, yo creo, ¿no? exactamente. El lado rojo, el amarillo, el azul, porque nuestra genética y nuestro sistema de percepción es levemente distinto. Entonces todos vemos el mundo levemente distinto. Qué increíble eso. Ahora, lo que entendemos por azul hay una convención y todo el mundo entiende que el mar es azul y que el cielo es azul y qué sé yo. Como tu camisa, por ejemplo. Como mi camisa, ¿ya? Ahora, es interesante porque las radiaciones electromagnéticas están por todas partes. Ahora, nosotros solo vemos una franja muy pequeñita del espectro, lo que a mi entender es muy bueno, porque el mundo está lleno de ondas de radio, por ejemplo, de microondas y de otras radiaciones, que si las viéramos, No, estaríamos- sería una locura, Oh. sería ruido permanente. Nosotros evolucionamos de tal forma que nuestros ojos y nuestro cerebro es capaz de ver, de percibir una parte muy pequeñita de ese espectro de ondas, que es lo que conocemos como el rango visible. Y vemos más o menos desde los 380 nanómetros, 400 nanómetros, lo que corresponde cercano al ultravioleta, hasta los 700 y tanto más o menos, 750 nanómetros más o menos, que es para el lado del infrarrojo. Perfecto. Todo el resto nosotros no lo vemos, ¿ya? Ahora, hay una cosa que es re interesante y que tiene que ver con cómo se comportan estas radiaciones electromagnéticas. Básicamente son ondas que se desplazan por el vacío a la velocidad de la luz. A diferencia del sonido, las ondas electromagnéticas como la luz, por ejemplo, no requieren un medio para moverse. Ajá. El sonido sí, el sonido se propaga en un medio. Una cuerda de guitarra se Claro. propaga en la cuerda. Claro. Por eso que en el vacío no hay sonido, porque no hay cómo se propague en el vacío. Sin embargo, estas ondas sí se pueden propagar en el vacío y tienen varias cosas que son particulares y que uno las puede caracterizar. Por ejemplo, tienen una cierta frecuencia que se refiere a cuántas veces se repite un cambio de amplitud en el tiempo. Por ejemplo, esto. Hay una frecuencia, acá hay otra, Perfecto. Es un ritmo, es un pulso. que tiene que ver digamos. con el ritmo. Y también está la amplitud, que es tan, en el fondo, que tan fuerte. Por ejemplo, puede ser así, Pasito. o Perfecto. en ese caso la frecuencia es la misma. Claro. Y lo que cambió fue la La amplitud. amplitud. Bueno, y esas ondas se pueden caracterizar. Y hay un grupo de esas ondas en particular que se comportan de maneras distintas. En el caso de las ondas del agua, por ejemplo, en el mar, cuando Ya. uno ve las olas, por ejemplo, la longitud de onda de esa onda correspondería a la separación que hay entre dos crestas de olas consecutivas. Perfecto. Si ustedes están en alta mar y ven dos olas y miden la distancia, esa es la longitud de onda. Ajá. Entonces, entre esta ola y Lo esta que hay ola, entre ola y ola, digamos. entre ola y ola hay 5 metros, por ejemplo. Entonces, la longitud de onda de las olas del mar es 5 metros. Y la amplitud se refiere a la altura. Si Claro. una onda de 5 centímetros o si una onda de 3 metros si Claro. está en una tormenta en medio del mar. Claro. Ahora, todas esas características son compartidas también por otro tipo de ondas, como por ejemplo las ondas de radio. Y aquí vienen cosas re interesantes porque se descubrió hace mucho tiempo ya que se podían manipular esas ondas para tratar de enviar mensajes codificados dentro de ellas. Así nació evidentemente la radio y particularmente la radio AM, que fue la primera radio que fue desarrollada. Claro. La radio AM funciona con longitudes de onda que van entre los 540 y los 1600 kilohertz. Los kilohertz se refiere justamente a la frecuencia, o sea que tan rápido va esto. Ujú. Kilo es el prefijo de 1000 y por lo tanto va entre 540.000 y 1.600.000 oscilaciones por segundo. Ajá. O sea, súper rápido. Claro. ¿Ya? Ahora, la pregunta era, si uno tiene una onda que está estática en el fondo, que no tiene un cambio de comportamiento, ¿cómo diablos manda un mensaje ahí? Claro. Si en el fondo es una cosa plana, no tiene mucho sentido. Y el primer desarrollo fue justamente tratar de modificar la amplitud de esa onda, de tal forma que cuando uno leía los cambios en la amplitud, podía decodificar un mensaje. Claro. Y así nace la radio AM, que funciona tomando una longitud de onda que tiene una frecuencia determinada, por ejemplo, 540 kHz, que corresponde a los 540 en la radio AM. Sí, claro. Y dentro de eso uno pone en esa onda cambios en la amplitud, y la puede hacer más alta o más baja, y eso en un circuito es interpretado, y un parlante genera una señal. Y de hecho, uno puede armar radios AM de forma increíblemente sencilla. Yo casi armé una para venir hoy día. Ja. Se puede hacer con sencillamente con una bobina de alambre de cobre. ¿Ya? Uno puede fabricar en la casa un diodo, que es súper sencillo. De hecho, algún día lo vamos a hacer y lo vamos a traer para acá. Y es extremadamente sencillo. Su radio galena. Su radio galena, por supuesto. Ahora, hay un problema con las radios AM. Si bien son fáciles de hacer y son relativamente sencillas para transmitir y recibir información, además se propagan muy bien porque son Sí, po. ondas relativamente grandes. Claro. Y uno puede agarrar Entonces, con buenas condiciones Pasan atmosféricas. cerros, cualquier tipo de accidente geográfico. De hecho, uno se aleja a Santiago y las radios AM se escuchan Sí, súper pues. bien. Pues. El problema que tienen
es que capta mucho ruido, ruido de la atmósfera, Claro. por ejemplo, y transmitir música, por lo tanto, utilizando esta tecnología, Poca tenía fidelidad. muy poca fidelidad. Es como escuchar siempre con una vitrola, ¿no? Claro, y siempre tiene una cosa de fondo. Entonces, cuando nació la radio en Estados Unidos como industria, los programas eran de conversación. Claro. Y para conversar, para ver el clima. Con Radio AM andaba súper bien. Funcionaba perfecto. Pero cuando se empezó a complejizar el negocio y empezó a aparecer la música entre medio, hubo grandes problemas porque la radio AM no se la podía. Y ahí comenzaron a hacerse desarrollos con una frecuencia mucho más grande para poder intentar usarla, pero también había muchos problemas para cómo meter los mensajes dentro de esa onda. Cambiar la amplitud ya no funcionaba bien. Y por lo tanto, a nuestro amigo, que es el héroe de esta historia, que se llama Edward Armstrong, que era ingeniero eléctrico, se le ocurrió empezar a jugar con estas frecuencias más altas y comenzó a modular la frecuencia de las ondas. Ujú. Y para eso lo que él hacía, bueno, tengo una frecuencia madre, en este caso es la 97.7 Claro. megahertz. Y en el rango de esa frecuencia uno hace pequeños cambios. Por lo tanto, cuando la gente escucha esta radio, Claro. está centrada en la onda madre, por así decirlo, pero toda la música, toda la información está levemente desviada de ese 97.7. Por eso que uno cuando está en una radio digital, por ejemplo, en el día de hoy, y pone intencionalmente la 97.8, donde no hay una otra radio, se corre un poquito y ya no Claro. se escucha tan bien como con la fidelidad de la 97.7. Porque las radios digitales funcionan con, igual que la televisión digital. La televisión digital o se ve perfecto o no se ve. Claro. ¿Han cachado eso? No, Sí, po. no se ve más o menos. Sí, po, no, po. O se ve bien o no se O ve. no se ve. Esa es la diferencia más importante entre las transmisiones digitales y las análogas de aquella. La análoga aguanta un poco de desvío de la onda principal. Claro. Y es lo que pasa cuando uno tiene una radio que sintoniza. Si tú no sintonizas perfecto la 97.7 es lo mismo, igual se escucha bien. Sí, claro. Y eso es porque justamente se utilizan pequeñas variaciones en la frecuencia para poder mandar un mensaje complejo, como por ejemplo la música. Qué placer ese sintonizador antiguo. Sí, una maravilla. Que, que uno... y de repente cuando agarra perfecto, Es una ¿no? maravilla. Un movimiento de pulso, algo de Sí. suerte, y llega, hay una pequeña... Una cosa orgásmica. Hay un ya. pequeño Sí, claro, cambio, una que cosa se, orgásmica. que se Sí. perdió con los sintonizadores digitales, Sí, por supuesto. se perdió Pero esa bueno, magia. ahora, como les decía, el 6 de noviembre de 1933, Un día como hoy. un día como hoy, Edwin Armstrong, que es era ingeniero eléctrico e inventor en Estados Unidos, desarrolló una forma práctica de transmitir información modulando la frecuencia de una onda madre, de tal forma que nació otra forma distinta de radio que, a diferencia de la AM, permitía transmitir con mayor fidelidad música compleja. Y eso permitió que las radios en Estados Unidos cambiaran el formato. Ya no solo eran con programas de conversación, ahora se incorporó la música. Claro. Ciertamente tiene algunas desventajas. Por ejemplo, a diferencia de las ondas AM, que son mucho mayor longitud de onda, rebotan en la atmósfera, llegan muy lejos, la radio FM no tiene un alcance tan alto. Claro. Y por lo tanto, en términos de costos, es más caro, porque tienes que poner antenas repetidoras Así es. para que la señal no se vaya perdiendo y vaya llegando hacia más lugares. O poner sencillamente una radio local. Entonces, los costos, efectivamente, de estas radios van aumentando. Oye, hay una cosa re interesante con este señor que a mí me fascinó. ¿Ya? Resulta que Edwin Armstrong, que es el padre de la radio FM, a quien le debemos, entre otras cosas, por estar aquí en Radio Cero, Claro. estudió en la casa, tuvo homeschooling. Mira. No. Y eso fue porque cuando él era muy, muy pequeño, a los 8 años, tuvo una infección por estafilococo, tuvo una faringoamigdalitis, que son muy típicas en los niños. Sí, claro. Es probablemente la causa de visita más común en el médico hoy en día, que es cuando se le inflama la garganta, les cuesta respirar, y el médico te dice, métele en la casa el freezer, que eso ayuda a que respire un poco mejor. Bueno, tuvo una, pero muy, muy fuerte, y terminó por generarle una infección en el sistema nervioso central, lo que le causó una enfermedad muy poco común que se llama corea. Corea como el país con K o Como con el C? país con K, ¿cierto? Pero esto es con C. Y ¿Ya? Corea es una palabra que viene del latín y que deriva al mismo tiempo del griego y que se relaciona, por ejemplo, con coreografía. Y tiene que ver con los movimientos que las personas comienzan a experimentar cuando han tenido esta enfermedad. Las personas No te que han puedo tenido creer que Corea viene de ahí. viene de ahí. Las personas que tienen Corea, como el Corea Huntington, por ejemplo, o el Corea que tuvo nuestro amigo, que es otro tipo de Corea, ¿Ya? hace que la gente, por ejemplo, le dicen la enfermedad al pianista, mueve el pie como si estuviera tocando un pedal en un piano y las manos las mueven de manera repetitiva junto con los dedos. Y no es el síndrome partiendo- del pie inquieto, digamos. No, es otro síndrome. Y mueven la mano derecha, por ejemplo, partiendo por el dedo chico hasta el dedo gordo y después la mano izquierda partiendo del dedo gordo al dedo perfecto. chico. Tiene este tipo de movimiento. ¿Ya? Y eso le produjo a Edwin Armstrong un montón de problemas, porque en el colegio le hacían bullying. O sea, digamos, era una persona que convivía con las ondas desde muy pequeño, ¿no? Exactamente.
Y eso hizo además que él desarrollara un carácter más o menos tímido. ¿Ya? No le gustaba mucho estar en público porque además tenía tics. Como No. que tenía estas cosas así. Y cuando hablaba en público o estaba Tan en nervioso... baja los tics hoy día. No, Sí, hoy día. está En la- complicado. Hoy día todo lo que tiene que ver con eso está bajo los 10 puntos. De hecho, habría que tener una aplicación para ver cómo están los tics por ahí. En fin, y este señor cuando estaba estresado, o cuando tenía algún estrés emotivo, se le acentuaban los tics. Entonces se anduvo un poco retrayendo, pero eso al mismo tiempo hizo que se interesara mucho por hacer experimentos en su casa. Claro. Entonces finalmente esta enfermedad que él tenía terminó siendo bien importante porque lo hizo de alguna forma centrarse en sus hobbies. La enfermedad que él tenía se llama Corea de Sydenham, que es un tipo de Corea, hay varios tipos de Corea distintos, y como les digo, todos ellos tienen en común todos los movimientos que son medios rítmicos, Medios involuntarios también. ¿no? totalmente involuntarios, y esa enfermedad, fíjense que también le decían el mal de San Vito. San Vito. San Vito. San Vito con B corta. Sí, sí, sí. San Vito fue un mártir católico Ya. que murió hervido en un caldero ¡No! a los 13 años. Y se ¿Por supone... qué a los 13 años? Porque en esa época ustedes saben, bueno, este gallo expresaba su fe cristiana y dije, y Listo. lo hirvieron. ¡Lo Hay- hirvieron! Hay dos teorías al respecto. La ¿Sí? primera es que los movimientos de esta persona mientras los hervían No te puedo creer. inspira al síntoma y de ahí vendría el Qué nombre. Y loco. la otra, Oye, pero hay algo de maldad y no, perversión si en es tre- esto, si Gabriel. no, si Es tre- mucho morbo no, si es esto. tremendo, Tremendo. si es tremendo. Y al mismo tiempo, él se convirtió en un santo al que las personas le rezaban para impedir las manías danzantes. ¿Qué? Las manías danzantes son una cosa impresionante y fueron tremendamente comunes en Son como nuestra estas posesiones, ¿no? Una cosa así. hoy día se cree que son enfermedades psicogénicas masivas. Básicamente, histeria colectiva. Eran condiciones en las que la gente comenzaba a bailar de manera compulsiva. Como que entraban en unos Y trances. entraban en trance. Uno los ve de repente en tribus africanas donde están bailando por mucho Exactamente. rato y de repente entran ya en Aparecían otro... músicos a acompañar a los bailantes porque se decía que si tú tocabas música te protegías de que te diera el mal. Pero eso generaba un círculo vicioso porque la presencia de músicos, más gente bailando, hacía que más gente se pusiera a bailar. Claro. Y por lo tanto se generaban psicosis colectivas que duraban años y que afectaban a miles y como millones años. años. De hecho, hay un estudio, hay un caso de una Años bailando, dices tú. de que no se apaga nunca. No es que la gente esté años bailando, sino que se mantiene en una zona y hay brotes permanentes de estas manías danzantes. ¡Qué película! De hecho, en Italia, que hay una araña en particular, una tarántula en particular, ¿El gobierno apostaría a ese plan en algún minuto? probablemente. Bueno, en Italia estaba la historia de una especie de tarántula que era muy común que mordiera en la oreja a la gente que dormía siesta a los pies de los árboles. Ya. Y la mordedura de esa tarántula producía varias alteraciones ¿Ya? que se parecían un poco a esta enfermedad danzante y se inventó que para neutralizarla había que bailar. Y por lo tanto los italianos inventaron un baile especial para contravenir los efectos de la picada de la tarántula. No me digas que y ese baile se la llama tarantela, no. la tarantela. ¡No! La tarantela es un baile que nació para justamente neutralizar los síntomas. Y hay otra palabra muy linda que también viene de esta misma tarantela, ¿Ya? ser atarantado. ¡Mira, mira, mira! Ya, espérate. Entonces, el Mamma baile mía, surge... por El causa baile seria. surge para evitar que la picadura de la tarántula te produzca el tarantismo. Que son estos movimientos, ¿cachai? Para evitarlo, la Increíble. gente inventó un baile que se llama la tarantela. Gabo Leonino. Y por otro lado, ¿Ya? la palabra atarantado tiene la misma raíz. Cuando uno es atarantado y es como torpe, Sí, po. viene de ahí. Ah. De tener esta tarantosis, Me esta ataranté. condición que te atarantaste, Te atarantaste, de la claro. picadura de la tarántula. Ahora, como les decía, estas manías danzantes o coreomanías eran tremendamente comunes en Europa entre el siglo XIV y XVII. No está del todo claro su origen ni tampoco su causa, pero hoy en día se sospecha que era básicamente una enfermedad psicogénica de masas, una histeria colectiva, y como les digo, los músicos que aparecían para acompañar a los bailarines hacían que, ellos lo hacían para protegerse, ¿cierto? Era contraproducente porque finalmente más gente se unía a estos bailes y finalmente terminaban generando algo que se conocía con el nombre de Corea Mayor. ¿Ya? ¿Ya? Cuando eran casos aislados, se llamaba Corea Menor. Y esos casos aislados eran justamente cuando había infecciones al sistema nervioso central, que era lo que nuestro héroe de esta historia, Edwin Armstrong, tenía. Él cuando chico tuvo un estafilococo, le infectó el sistema nervioso central y eso le produjo un Corea en particular, que era el de Sydenham, que hacía que tuviera estos movimientos, ciertos medios rítmicos como de pianista, Como tocando el piano. como tocando el piano,
Entre Stevie Wonder y Super Taldo. Una, digamos. una cosa así. Ahora, Algo así. esta enfermedad marcó profundamente la vida de Edgar Armstrong, no solo por el hecho de haber sufrido bullying, lo que lo hizo ser educado en su casa, Muy tímido. lo que además tuvo, ojo, consecuencias importantes en su trabajo, porque él aprovechó ese espacio para desarrollar habilidades en ingeniería eléctrica. Y esto de experimentar con la electricidad nace de una vida en la casa. Él además viene de una familia más o menos acomodada, tiene una casa bastante grande, con garage y todo, Ajá. y por lo tanto desde pequeño tuvo acceso a este tipo de experimentos. Sin embargo, en su vida, él fue bastante compleja, diría yo, con respecto a sus relaciones personales. Y un día se enamoró. Se enamoró de la Mira. secretaria del dueño de la RCA, a la que él le vendía la tecnología. Perfecto. Y para demostrarle su afecto, no se le ocurrió nada mejor porque a él le gustaban las alturas. Trepó a la punta del edificio donde estaba la antena de la RCA, se paró de manos e hizo que alguien le sacara una foto. Y le mandó esa foto a la secretaria. Como esta gente que como- sacan la selfie, digamos, en Exactamente. lugares Él- de alto riesgo. Él inventó la selfie de alto riesgo. Qué adelantado, ¿ah? Le mandó la foto a esta niña, la conquistó así y se casó con ella. Oh. Y tenían un futuro bastante promisorio, pero las compañías de radiofonía, y particularmente la RCA, comenzaron a fabricar aparatos de radio FM sin pagarle los derechos de la patente No. a Edgar. No, Edwin. qué feo. Y por lo tanto él se enfrascó en litigios, y era un hombre que tenía bastante dinero. Vivía en Manhattan, en un departamento que tenía 12 dormitorios. Ah, ya. O sea, el tipo tenía mucha plata. Había hecho fortuna. Pero como los fabricantes de radio y las empresas que usaban su tecnología no le estaban pagando las patentes, él comenzó a demandar a estas compañías y se metió en litigios que empezaron a extenderse durante mucho tiempo, al punto que el tipo perdió casi todo su dinero. Estaba tremendamente estresado, estaba tremendamente endeudado, y le dice a su esposa que van a tener que romper su fondo de jubilación, el chanchito que tenían guardado, Claro. para poder solventar los gastos de los juicios. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Para con esto, llega a un acuerdo con RCA y terminemos con esto, pero no te gastes los ahorros. Y el tipo, en un arranque de ira, ataca a su esposa con el bastón que usaban para atizar la leña en la chimenea, y la esposa, aturdida por este ataque de su esposo, decide huir y se va a vivir con su hermana. Edwin Armstrong cayó en una depresión espantosa. Estaba solo, estaba endeudado, nadie le pagaba las patentes. Él es dueño en Estados Unidos actualmente de 46 patentes, muchas de ellas relacionadas con radio FM y radios en particular. De Claro. hecho, él fabricó la primera radio portátil del mundo, y hay una foto de él en la playa con su esposa, donde él saca la radio en la playa. Imagínense, en una época donde- Lo que genera debe haber sido una y aglomeración, tenía, ¿no? y tenía como un parlante estos de antiguos tipo megáfono, y la primera radio portátil de la historia él se la fabricó a su esposa. Esposa a la que él atacó en este estado de estrés. Sí, Ella claro. se va, y después de un par de meses en este estado, la noche del 31 de enero de 1954, agobiado, solo, se vistió, se puso guantes, se puso el abrigo, sacó la caja del aire acondicionado que estaba en su departamento en el piso 13 y se lanzó al vacío. No. Edwin Armstrong murió el 1 de febrero de 1954, agobiado por las deudas, nadie respetaba las patentes, y su viuda, emocionada con todo lo que había pasado, nunca más se vieron ellos después de este incidente. La viuda decidió retomar todos los litigios y o los ganó o llegó a acuerdos, y logró recuperar parte importante de la fortuna que Edward notable. Armstrong había juntado en su vida. Como una especie de homenaje, ¿no? Una especie de homenaje. De hecho, hay una fundación que tiene su nombre. Ganó un montón de premios por el desarrollo de tecnologías como, por ejemplo, la radio FM, Claro. que hoy en día nos permite comunicarnos. Pero además su vida, como le decía, estuvo marcada por esta enfermedad que es muy, muy poco común. Y además a él le gustaba mucho cenar. La costumbre gringa de los 60 era así. Le gustaba, o de más antiguo, cenaba con un old fashion. Tenía esa costumbre. Mira. Así que yo hoy A día... lo Mad Men. a lo Mad Men. A lo Don Draper. Qué Que estilo. le gustaba comer con un whisky. Así que yo hoy día, en honor a Edwin Armstrong, el inventor de la tecnología que nos permite escuchar radio en FM, Va a llegar a tu hoy casa. día voy a mi casa y me voy a hacer un buen old fashion para recordar a Edwin Armstrong, Qué grande, como les digo, el bravo. ingeniero eléctrico que se suicidó en febrero del 54, pero que un día como hoy, el 6 de noviembre de 1933, inventó la tecnología que permitió generar las radios FM como la 97.5. Qué ¿Dónde, bonito. dónde hay un busto de Armstrong acá? ¿Dónde hay un Sí, busto? ¿dónde está? ¿Dónde hay un rinconcito para prenderle una vela? Sí, lo saben, prendanle una vela. La verdad a- que si hoy día le vamos a prender una a vela Edwin a Armstrong. Edgar Yo, Armstrong. mi homenaje va a ser tomarme ¿Edwin un- o Edgar? Edwin. Edwin Armstrong. Armstrong, que en 1933 inventó esto de modular la frecuencia de la onda de radio madre
Entonces ya no cambia, cambia sencillamente qué tan rápido o tan lento va. Son cambios pequeñitos, pero eso permite transmitir música con muy buena calidad. Fue el nacimiento de la radio FM y además nos dejó este legado extraordinario con una historia que además tenía que ver con estas coreomanías o manías danzantes. Oye, Juguete, hagamos un ejercicio casi Extraordinario, psicomágico. qué lindo con un momento, aplauso además. Qué linda columna. Y escuchamos una canción para que nuestro auditor, que va en el auto, que está en casa, diga, Ya nos vamos ya igual. así se escucha en la FM, viejo. Claro. Gracias a Edwin Armstrong yo puedo escuchar esta canción en esta radio un día como hoy, terminando la jornada y cuando Nico Castro está a punto de tomar la posta con su lado cero de hoy. Vamos con este Dreaming de OMD. Despedimos el capítulo de hoy. Será hasta mañana, colegas, 6 de la tarde, más con Tiendas Desigual. Gabriel, muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense.